Muy buenas tardes, amables televidentes. En vivo este lunes 2 de octubre, un nuevo mes, el 10º mes del año. Y el domingo, día de Guayaquil, 9 de octubre, estaré en el Reprise con este segmento jurídico que ya va para el 10º año. Aquí nomás en Telesucesos, el programa número 87. 87 lunes y en total en televisión 489. ¿Qué les parece? Con el contenido para el día de hoy, un pequeño comentario sobre el debate del día domingo 1 de octubre en cadena televisiva, con la presencia de los dos finalistas a terciar la presidencia de la República, y entraremos a lo nuestro con el segmento jurídico del COGEF, un tema sobre qué significa la sentencia ejecutoriada, cuál es su alcance. Y también dentro de este segmento estaremos con las solemnidades comunes a todos los juicios. Existe 5 aspectos que son solemnes, que su omisión puede causar nulidad. Y nos referiremos a la jurisdicción, a la competencia, a la legitimidad de personería, a las notificaciones. Y el tema central para hoy, el título 5 del libro 4 del Código Civil de Obligaciones, con las obligaciones a plazo, qué significan este término, esta institución que debe plasmarse en todos los contratos, lo referente al plazo. Haremos conocer, como siempre, todo nuestro quehacer jurídico, a qué nos dedicamos, en qué tiempo estamos en la oficina y cómo pueden comunicarse con quien les habla. Para la segunda parte, luego del corte, entrar a las experiencias de la semana, que tengo una procuración por vejez, una revisión de medidas de apremio. Miren ustedes, en los juicios de alimentos, que antes de otorgarnos la boleta de encarcelamiento, la jueces le gusta dictarse una providencia, revisión de medidas de apremio, y luego, como última experiencia, un caso muy particular administrativo sobre una coactiva en el IES. Los cursos de oratoria y las obras en audio en MP3 que yo realizo, que ya va bordeando los 2000 artículos de cultura que se graban el fin de semana, extrayendo los mejores resúmenes de novelas, de ensayos, de editoriales de diario digital, de los diarios. Ahora los diarios físicos casi han desaparecido, el comercio, el telégrafo, pero vía digital nosotros nos preocupamos de dar lectura. Bienvenidos todos y arrancamos con el programa, no sin antes decirles si de pronto luego del corte una llamadita sobre un tema puntual de los que yo conozco, manejo, porque el abogado no es un erudito, no es un enciclopedista, no es el sábelo todo. Apenas conocemos del derecho una partícula, diría yo, ciertos aspectos, porque el derecho es supremamente amplio. El debate del día de ayer, flojo a mi modo de ver, más canchera la candidata presidencial Luisa González. Siempre el otro candidato, Noboa, muy tranquilo, muy sosegado, casi sin profundizar ni en uno ni el otro en temas que se abordaron ayer sobre lo económico, lo social, la seguridad y en lo político. Lo que sí, muy demagoga la candidata correísta. Decir que en año y medio, que es apenas que va a durar el periodo, va a implementar en temas salud 20,000 nombramientos y 2,000 médicos.
Eso es una letra muerta, es una demagogia, como siempre son los socialistas que prometen todo y la mayor parte no cumplen. Pero eso no es mi tema, yo voy a lo mío, a la parte jurídica y a la parte del segmento del Código Orgánico General de Procesos. Cuando existe sentencia ejecutoriada, se dice que el juicio ha terminado, que no se puede volver a incoar, a instaurar, a iniciar un juicio en donde intervengan las mismas partes, que se llama ya no puede haber identidad subjetiva. Tampoco puede haber identidad objetiva, es decir, volver a demandar sobre la misma cosa, sobre el mismo objeto. Ya una sentencia ejecutoriada, en términos criollos, es cosa juzgada, las partes han terminado en la contienda y solamente queda la etapa de ejecución en donde tiene que cumplirse a rajatabla lo ordenado por la autoridad competente, por el juzgador. Es necesario que el público conozca que cuando falta un elemento en un juicio, en una demanda, puede acarrear la nulidad, se le puede caer el juicio al abogado. A esto es lo que se conoce con el nombre de solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios. Aquí es donde se habla de la jurisdicción, de la competencia del juzgador, se habla de la legitimidad de personería, de la citación a la demanda, con el contenido que se tiene que correrse en contra del que ha sido enjuiciado, que es el demandado, en donde la obligatoriedad es una solemnidad, notificar a las partes para la audiencia, para todas las audiencias que se dé. Igual, el juez no puede omitir notificar con el contenido de la sentencia, tanto al actor como al demandado. También la conformación de un tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. Estas son las 7 partes que constituyen y se denominan en el mundo procesal civil las solemnidades comunes a todos los juicios. Pero digamos algo, en breves palabras entendibles, ¿qué es la jurisdicción? Es la facultad de aplicar justicia, es la potestad estatal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por parte de un juez, y se diferencia de la competencia en cuanto a que el juez, en cambio, se limita a juzgar aquellos asuntos de su incumbencia, es decir, si es un juez laboral, de reclamos sobre indemnizaciones laborales, sobre riesgos del trabajo, poniendo un ejemplo. Por eso es que decimos, en otras palabras, que todo juez tiene jurisdicción, todo juez, sea penal, laboral, administrativo, civil, pero no todo juez tiene competencia. La competencia es, en cambio, aquella facultad que tiene un juez para resolver determinados asuntos o determinados negocios. La jurisdicción se refiere a esa potestad de juzgar y administrar justicia, en cambio lo otro ya los casos concretos. Esperemos que con estas palabras, uno cuando es estudiante, yo me acuerdo en este tema de procedimiento civil que se estudiaba, casi a la velocidad que daba el profesor, uno no lo comprendía, decíamos que jurisdicción y competencia es lo mismo y no es así. Y se ponía de cajón en todos los contratos al finalizar jurisdicción y competencia, que en caso de incumplimiento las partes se someten
a los jueces de Quito y al respectivo trámite verbal sumario. Era de cajón en los contratos. Ahí mismo, en esa cláusula, se colocaba las dos partes que hemos abordado ahora, la jurisdicción y la competencia. Entremos al tema central que nos motiva el día de hoy, que es el artículo 1510, que habla de las obligaciones a plazo. ¿Quién no habla del plazo en el lenguaje común y corriente? Te voy a dar 10 días para que tú me pagues el saldo de este carrito que te vendo. Ahí hay una obligación de plazo. Es decir, se le da un espacio, una época para que cumpla la obligación el deudor. En este caso, el deudor es el comprador, que se compromete en 10 días pagar el saldo del vehículo. ¿Se puede pagar antes? Claro, si yo tengo 10 días y por si acaso mañana me cae un trabajito y tengo la disponibilidad del dinero, no hay impedimento alguno para pagar una obligación con antelación, pero ya no está sujeto a restitución alguna. Eso significa, lo que se paga con antelación antes de cumplirse la obligación no puede ser objeto de restitución. Así lo dice el artículo 1511. Lo que sí no puede exigirse antes. Si está plasmado un plazo que decurra en una promesa de compra-venta, que las escrituras definitivas se han de firmar después del plazo de 6 meses, 180 días, y estos 180 días recién se cumplen, siendo ahora 2 de octubre, se cumplen noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, el 2 de abril, antes del 2 de abril, yo no podré requerirle al presunto incumplidor, porque no se ha vencido el plazo. El plazo tiene que vencerse. Lo que sí se puede, dice la ley, renunciar al plazo. Se puede renunciar al plazo antes de la fecha establecida para ella o lo estipulado en el contrato, pero tiene que expresarse de manera taxativa en un documento. Tampoco se puede exigir antes. Solamente les decía que en el ejemplo planteado, que en abril del 2024 voy a exigir el cumplimiento de la promesa, pero se me ocurre a mí demandar antes. Hay ciertas excepciones cuando hay el peligro inminente de que el deudor desaparezca o vaya a caer en insolvencia. Son esos casos puntuales de que al deudor le puedo constituir en mora por el peligro de quiebra o notoria insolvencia. Y el otro caso es por el hecho de una caución, una garantía se haya deteriorado o existe el peligro de una extinción. Solo ahí se podría exigir antes, que son casos muy difíciles de presentar en la judicatura. Decirles que estamos con todo el deseo de recibirles a ustedes en la oficina ubicada en la calle, en la avenida Gran Colombia, 242, y pasaje José Martí. El edificio es M.M. Jaramillo Arteaga, un edificio ya de 50 años que ha sido remodelado, se encuentra en perfectas condiciones y lo que es más, tenemos el parqueadero exclusivo para el cliente. He hecho el esfuerzo necesario
para tener libre y disponible para usted, que se merece ser atendido como su prestigio, como su renombre así lo determina. Un cliente tiene que ser atendido con todos los honores, con toda la cordialidad y ante todo con toda puntualidad. Si se fija una cita 8 en punto, el abogado tiene que estar 4 para las 8. Así venimos al canal. Al canal yo llego 4 para las 12 máximo, sabiendo que 45 minutos después voy a salir al aire. ¿Por qué? Porque esto se enseña en oratoria. Miren ustedes, cuando usted llega con toda la anticipación a un evento de cualquier naturaleza que fuese, tiene espacio para respirar. La respiración es un aspecto fundamental en la entrega de la palabra, la respiración diafragmática. Yo hago ejercicio de respiración diafragmática para poder ofrecer la palabra sin demostrar mayor cansancio. Así es que con estos elementos le recibimos a usted siempre con esa puntualidad, sin que usted haga cola. ¿En qué asuntos? En los asuntos que uno más maneja, como les decía al iniciar el programa. Uno conoce una pequeña cantidad de leyes, en el caso de quien les habla, dedicado al ejercicio del derecho civil, del derecho procesal civil y concretamente de los problemas de terrenos, de los problemas de conflictos internos de familia, cuando usted es perjudicado en su cuota hereditaria, cuando usted no sabe dónde está lo que ha comprado, cree que porque estar ocupando ya eso le da un derecho definitivo, y me refiero a los derechos y acciones, y no hay tal. Me dedico a todos los temas notariales, siempre acompaño al cliente a la suscripción de un acto solemne, cual es concurrir a la notaría, porque después en el juicio siempre dicen: no le conozco al notario, no me acuerdo, me hicieron firmar. Hay muchos notarios que cometen esta, yo diría, una arbitrariedad, ilegalidad de prestar la matriz para que firmen en el despacho del cliente. Eso solamente se ve en el sistema financiero. Cuando uno va a firmar una hipoteca, generalmente el departamento legal del banco lo recibe ya con la matriz, pero uno nunca le ve al notario. Eso es la confiabilidad, porque las instituciones financieras son tan serias que no da lugar a un acto doloso, una falsificación de firmas. Pero a nivel de ejercicio particular es mejor que el abogado solo prepare la minuta, vaya a la notaría con su cliente, le haga comprender, le presente al señor notario a fin de que él le haga preguntas. Que atiendo en doble jornada, toda la vida. En eso sí no me he modernizado. Desde que se estudió en el Instituto Fernández Salvador, lo he hecho en doble jornada, de 8 a 12, de 8 a 1, de 3 a 6. Que el valor de la consulta estamos en 40 la hora, y que no paga consulta aquella persona, aquel cliente que viene decidido. Decidido es: doctor, tenga la bondad, hágame este poder, ya con usted hemos trabajado, jamás se le podría cobrar la consulta, sino que deja ya los derechos de la redacción de la minuta o el inicio para la defensa de algún juicio. Visite la página web galiardoabogado.com. Visite en YouTube escribiendo DR, doctor César Eduardo Galiardo, o abra la programación de Telesucesos. En 3 partes están plasmadas todos los videos de este programa. Si se anima a llamar, con el mayor gusto al 0995-662-534, que estoy aquí en vivo este 2 y el domingo 9 de octubre. Vamos a hacer el corte de rigor y volvemos
en pocos instantes. Y en los pocos segundos que me queda, decirles que como experiencias voy a hacer una procuración judicial, un poder que me otorgue una persona de la tercera edad que no va a poder desenvolverse en el juicio en procedimiento ejecutivo. Es mejor que se gaste en una procuración para no pasar difíciles momentos los ratos de las audiencias. Y voy a otra audiencia de revisión de medidas de apremio en un juicio de alimentos que el demandado deja acumular varios años, no desea pagar y antes de que den la orden de encarcelamiento, la jueza quiere revisar las medidas a ver la última posibilidad si es que el alimentante quiere hacer un abono considerable a su gran deuda. Invitarles a que sigan matriculándose en el centro infantil que lleva mi nombre en la Villaflora, que ya tenemos 10 alumnos. Miren ustedes, comenzó la gente a inscribirse y será recibido en el redondel de la Villaflora con parvularias especializadas. Domingo 9 de octubre, 6 de la tarde, programa en homenaje a la independencia de Guayaquil y a todos sus habitantes. Mil gracias por vuestra atención.